El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman el día y noche, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo, en una sociedad donde constantemente vamos a toda prisa corriendo para un lado y para otro, sin tener ni siquiera un momento de sosiego, de paz, de estabilidad, ni siquiera emocional, para poder voltear a vernos a nosotros mismos y desde ahí también voltear a verle a Dios. Constantemente nos acordamos de Dios ante una necesidad apremiante, ante un problema, ante una enfermedad, ante una situación que va mermando nuestra seguridad, nuestra aparente alegría y nuestra felicidad. Y entonces la forma de recurrir a Dios es una manera simple y sencillamente circunstancial, una manera que no hace que nuestro corazón verdaderamente esté anclado al corazón de Dios y por lo tanto que ese amor que decimos profesarle a Dios no sea un amor auténtico, no sea un amor verdadero, sino un amor simple y sencillamente nacido de una necesidad. De ahí, ¿verdad?, que el tema de la oración sea verdaderamente un aspecto esencial en la vida de todo cristiano, de toda cristiana, para que podamos verdaderamente voltear a ver el rostro de Dios y vernos reflejados en Él. San Lucas comienza la parábola del Evangelio de hoy, revelando el objetivo que el Señor tiene al relatarla: transmitir a sus discípulos la necesidad que tenemos todos de orar siempre y sin desfallecer. Cuando nosotros no descubrimos esa necesidad de nuestro interior en lo más profundo, entonces Dios va a ocupar, si no el último, ni siquiera sabemos qué lugar en nuestra vida. Porque la oración no es un pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. No, la oración es un diálogo. La oración es una contemplación, la oración es sumergirse en el ser de Dios a través del Espíritu Santo que ora en nosotros. Y cuando tenemos esta experiencia no podemos prescindir de ella. Por eso Jesús insiste en la necesidad que se tiene de orar sin desfallecer. Y Él no lo hace solamente en teoría,
sino que los evangelios narran constantemente cómo Jesús se retiraba a orar, a estar a solas con su Padre, a entrar en quietud, a saber integrar toda esa vida que Él iba manifestando desde la perspectiva del Espíritu de Dios, pero que solo podía abrazarla, acogerla, asumirla desde esta relación, desde esta vida de oración, desde esta vida de cercanía, desde esta vida de intimidad. El evangelista hace de la parábola del juez injusto, ¿verdad?, y nos indica la importancia que el Señor predicó a sus discípulos sobre la perseverancia de la oración. Finalmente no es manifestar la injusticia del ser humano, sino manifestar la delicadeza, la prontitud, la escucha de Dios. La parábola es una enseñanza muy expresiva sobre la eficacia que tiene la insistencia de la oración. Pero mi actitud al momento de orar, mi actitud al momento de dirigirme a Dios, mi actitud al momento de ponerme en la presencia de Dios, necesariamente tiene que ser una actitud humilde, sencilla, desinteresada. Una actitud que nazca, que brote simple y sencillamente de un corazón enamorado, de un corazón que no puede vivir sin Él, de un corazón que no puede prescindir de Dios. El Señor destaca precisamente el contraste entre Dios Padre y el juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos no podemos vernos en esta experiencia, ni de temer a Dios y mucho menos de respetar a los hombres? En una sociedad también que nos enseña que hay que ser fuertes, que no hay que dejarnos, que hay que luchar y que no importa las cabezas que tengan que caer para estar nosotros por encima, el Señor nos dice: no, esta no es la forma de actuar de mis hijos. Es necesario respetarse unos a otros, amarse unos a otros como yo los he amado, porque son mis hijos, porque son hermanos unos con otros. Pero claro, si no respetamos la vida del otro, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a poder temer a Dios? Que temerle a Dios no es tenerle miedo, no, sino es tener miedo a romper esa alianza, esa cercanía, ese abrazo de ternura que el Señor constantemente nos ofrece. Pero un hombre, una mujer que no es capaz de amar a su prójimo, ¿cómo va a ser capaz de recibir el abrazo de Dios? ¿Cómo va a ser capaz de recibir la ternura de Dios? ¿Cómo va a ser capaz de recibir el amor de Dios? Queridos hermanos y hermanas, el amor de Dios también se manifiesta en el amor al hermano y del hermano para conmigo. Y entonces, si yo estoy en sintonía, ¿verdad?, respetando y amando a mis hermanos, entonces claro que puedo acudir a Dios. Y claro que mi oración será una oración constante, no de circunstancia, no una oración que brote de una necesidad imperiosa ante, qué sé yo, ¿verdad?, una tragedia en mi vida. No, el cristiano no ora para creer, para aumentar la fe, sino porque cree, ora. Por eso entra en relación con Dios. Entonces, es indispensable entender que una oración auténtica no brota de una necesidad circunstancial, sino de una necesidad existencial de poder entrar en relación con Dios. Y Dios que accede a nosotros. Tenemos necesidad de orar todo el tiempo y no desfallecer. Debemos orar primero de todo porque somos creyentes, no para creer, sino porque somos creyentes. La oración es el reconocimiento de que venimos de Dios, de que Dios es mi Padre y de que mi vida depende de Él.
y de que solamente Él es mi única referencia para tomar cualquier tipo de decisiones. Somos criaturas de Dios, venimos de Él y vamos a retornar a Él. Por eso precisamente, ¿verdad? Esta relación tan profunda, tan auténtica, tan verdadera, tan existencial que nos enseña Jesús, porque Él oró, Él se retiraba constantemente a orar, a entrar en relación con su Padre, era de alguna manera experimentar lo que nos espera en la vida bienaventurada. La oración, queridos hermanos y hermanas, nos tiene que llevar a experimentar la gloria de Dios en nosotros, porque estamos en la presencia de Dios, porque al momento de orar, ¿verdad? Yo estoy en su presencia, yo vivo delante de Él, soy delante de Él, existo delante de Él. Y entonces la oración a mí me va dando la capacidad de una confianza ilimitada, de poder abandonarme en los brazos de Dios, en una actitud de constancia, de abandono, ¿sí?, ante alguien que nos ha dado la vida por amor. La oración es ese diálogo, ¿verdad?, entre Dios y yo, de corazón a corazón. Un diálogo de confianza y amor, un diálogo de alabanza, un diálogo de acción de gracias, no un convertirse en pedir y pedir y pedir y pedir. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que orar como creyentes que somos, pero además, por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por ser hermanos de Jesucristo, y porque Él nos ha enseñado cómo orar. El cristiano es el discípulo de Jesús, el que cada vez se va configurando más con Él. Dice San Pablo, el que llega a ser a la medida de Cristo. Es decir, ¿verdad?, un cristiano ha de parecerse tanto a Cristo Jesús que al final puede experimentar y decir con San Pablo o con San Francisco de Asís o con el Padre Pío: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero este es el fruto de un reconocimiento, de una apertura de corazón, de una capacidad de abrirnos íntimamente a las inspiraciones del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el que nos vaya llevando, para que sea el Espíritu el que nos vaya conduciendo, para que sea el Espíritu el que nos vaya iluminando, para que sea el Espíritu el que ora en nosotros. La necesidad de orar, queridos hermanos y hermanas, nos va transfigurando en Cristo y entonces nos va haciendo capaces de amarnos unos a otros. Jesús es Él quien ora en nosotros, con nosotros, por nosotros. Todos los que creen en Dios, todos los que creemos en Jesucristo, oramos al Padre en el Espíritu para que nuestra oración sea ciertamente escuchada. La oración es la mejor arma que tenemos para generar la paz. Una paz tan necesaria, una paz, ¿verdad?, que ya no la encontramos ni en la familia, ni en la sociedad, ni en las calles, y muchas de las veces ni en la iglesia, porque nos hemos llenado de soberbia, hemos prescindido de Dios y pensamos que nosotros podemos hacerlo todo. Y eso es absolutamente mentira. El Señor nos invita pues en este domingo a ser capaces de poner nuestra vida en sus manos, de tener una relación profunda con Él a través de la oración diaria. Y si no tenemos otra forma, otro método, el mejor será siempre coger la Sagrada Escritura, orar con la palabra de Dios, reflexionar la palabra de Dios, dejarme cuestionar por la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Y si no, cada uno sabe
cuál es su mejor forma, su método de oración. Pero que no se nos olvide que la oración es ese diálogo íntimo con el Señor, ¿sí? De corazón a corazón, constantemente. Que la Santísima Virgen María, la mujer orante, la mujer de la palabra, nos acompañe en este camino y nos ayude a vivir una vida de profunda relación con Dios en su Hijo por el Espíritu Santo. Amén.